and welcome to Casa Speech Wows. I'm Bethany and this is Cassandra, and we are speech therapists here at Casa Speech in Columbus, Ohio. This week's words of the week are up and down. Hola y bienvenidos a otro episodio de Casa Speech Wows. Yo soy Cassandra y ella es Bethany y somos terapeutas del habla y del lenguaje aquí en Casa Speech en Columbus, Ohio. Las palabras de esta semana son arriba y abajo. If your child lives in a bilingual household, you might want to try to get them to say up because producing up is much easier than producing arriba. Si su hijo vive en un hogar bilingüe, es importante recordar de siempre enseñar la palabra con menos sílabas o más fácil de producir. En este caso, la palabra up es más fácil de producir que arriba. Here at the clinic, we like to work on opposites together. So when we work on the word up, we also work on the word down. We use up and down for activities that include direction and movement. Aquí en la clínica nos gusta usar palabras contrarias en la misma actividad. Por ejemplo, cuando trabajamos en la palabra arriba, también trabajamos en la palabra abajo. Y estas palabras son usadas en actividades de movimiento y de dirección. The toys that we like to use here at Casa Speech when we're working on up and down include the race car and track, and you can work on down and up. We also like to use the bucket and pulley system. Here in the clinic, we use a binder clip and we attach it to our ceiling in the offices, and we thread the yarn through it and they can pull the bucket up and down. At home, you can attach a hook to your ceiling. We also like to use a balloon pump and a balloon. And a note to make if you're working on this activity is to make sure the child does not put the entire balloon in their mouth, and also make sure the child does not have a latex allergy before using that toy. Aquí en Casa Speech, estas son unas de nuestras favoritas actividades para usar en la terapia. Nos gusta usar esta rampa con carritos para trabajar en abajo y arriba. También nos gusta usar esta cubeta, que es una de mis favoritas. Ponemos un clip en el techo de nuestras oficinas y ponemos un hilo o un listón por en medio del clip para jalar la cubeta hacia arriba y hacia abajo. En casa pueden usar un clip o pueden usar un ganchito y ponerlo en el techo. Y también nos gusta usar esta bomba de aire junto con el globo para practicar arriba y abajo. Y es importante recordar que su hijo no se meta el globo completo adentro de la boca porque puede ser muy peligroso. Y también recordar de no usar el globo si su hijo o hija es alérgico al látex. Now we will show you two examples of how we use up and down here at Casa Speech. The first video is in English and the second video shows a bilingual session. Ahora les vamos a enseñar dos ejemplos de cómo trabajamos en las palabras arriba y abajo aquí en Casa Speech. El primer video es en inglés y el segundo video es en inglés y en español. Should we put the train in? Make train go up. Car out. Train in. Ready? Train goes. Go! Up. 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 Good job. Up. Up. Now it goes Up. down. Down. Good job, Mr. Chandler. Awesome work. Gracias. Espérate. Tú me vas a decir arriba. Ajá, arriba. Dile stop. 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 Alto. Okay. Dime aquí, dime arriba. Otro más. Arriba. Ahí va, ready, set, go. ¡Wow! Muy bien. Please feel free to send us a message with any questions you have about working on language with your children at home. Por favor, mándenos un mensaje si tienen preguntas o necesitan estrategias para cómo trabajar en el lenguaje en casa. Thank you for tuning in to another segment of Casa Speech Wows. We will be back next week with a new word. Gracias por sintonizarse a otro episodio de nuestro segmento Casa Speech Wows. Estaremos de regreso la próxima semana con una palabra nueva. Casa Speech en mi casa And in yours.